la palabra de Dios y llegamos a Romanos capítulo 12. Y bueno, un texto especial para una ocasión especial. Hoy no estamos en una serie como acostumbramos de todo un libro de la Biblia. Generalmente hacemos así porque nosotros creemos firmemente en la predicación expositiva. Si usted no sabe qué es predicación expositiva, déjeme decirle que puede investigarlo en Google y todo eso le van a explicar muy bien. Predicación expositiva es una de las características de una iglesia saludable. Yo acostumbro decir que nosotros no predicamos temas. Nosotros abrimos una porción de la palabra del Señor y le preguntamos, Señor, ¿por qué pusiste eso en tu santa palabra? ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo lo obedecemos hoy? Nosotros no predicamos temas que cogen versitos por aquí para ver qué interés o qué proyecto, qué ánimo necesitan las personas. Y creemos en el poder de la palabra de Dios. Entonces no necesitamos ayudarle a la palabra de Dios confeccionando temas. Nosotros cuando nos reunimos como iglesia, hacemos lo que se llama exposición bíblica. Y la exposición de hoy es en Romanos, todo el capítulo 12. Debo advertir para que no se asusten, que mirarán que como siempre hay tres aspectos a considerar en una exposición bíblica y los dos primeros ocupan el verso 1 y el verso 2. Entonces se van a asustar cuando digan, Dios mío, ya llevamos como 35 minutos en los dos primeros versos, aquí nos va a coger el año nuevo. Entonces, no, tranquilos, que veremos que iremos un poco más rápido a partir del verso 3, pero es que este capítulo es tan maravilloso y todos los cristianos debemos aprendernos de memoria buena parte de ese capítulo. Yo sé que en la mente de ustedes que han caminado con Jesús por un tiempo ya varias frases y versos de allí son familiares. Leamos juntos la palabra del Señor y para mayor respeto y reverencia de nuestro Dios y de su santa palabra les quiero pedir que se pongan de pie y que leamos de pie la palabra de Dios. Yo leeré para el beneficio de todos. Romanos capítulo 12. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen o comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persigan. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal.
respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por permitirnos llegar a esta porción de tu palabra el día de hoy, recibirla en nuestro corazón. Por favor, danos la asistencia de tu Espíritu Santo. Sin la iluminación del Espíritu, esto no será más que palabras pasajeras que olvidaremos, pero con la espada del Espíritu, esto será palabra que trae vida para nosotros, que corta donde hay muerte, que hace las cirugías necesarias para que haya vida y mejor vida. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos hables sobre tus misericordias. Haz, por favor, nuestro Dios, que estas misericordias de Dios sean carbones encendidos que no solo habitan nuestra cabeza, sino que también llevamos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, tomen asiento, por favor. Estaban poniendo en mis notas que al terminar un año no deberíamos hablar tanto de amor, sino de misericordia. Cuando hablamos de misericordia se pone un contexto. La misericordia mira hacia atrás, como nosotros miramos este año que termina. Pero también la misericordia habla de quien no merecía un trato bondadoso y amoroso y lo recibió de parte de Dios. La misericordia es el amor aplicado. Para muchos es común estas presentaciones del Evangelio que empiezan con la expresión clásica: Dios te ama. Y esperan que en una presentación del Evangelio que comienza Dios te ama, la persona responda quizás como una jovencita colegiala a quien le informan en secreto sus compañeritas que el galán del colegio está enamorado de ella. Pero ¿qué tal si esa jovencita no le cae bien el galán del colegio y por el contrario piensa que es un patán? Pablo decide resumir 11 capítulos del libro de Romanos en esta expresión: las misericordias de Dios. Pablo no dice: les ruego por los amores de Dios, o por las esperanzas de Dios, o por las bendiciones de Dios, o por los buenos deseos de Dios. Había podido hacerlo, porque sin duda Dios tiene esperanzas, deseos, buenos deseos, bendiciones, amores para nosotros. Pablo exquisitamente escoge comenzar esta segunda parte de su gran y poderosa epístola de Romanos refiriéndose a las misericordias de Dios. A los seres humanos no nos gusta que nos hablen de misericordia. Preferimos que nos hablen de amor. La palabra misericordia viene del latín dar el corazón a los miserables, a los necesitados. Imagínense, por ejemplo, que un contrayente en la boda, ahí en el altar, justo cuando va a dar sus votos matrimoniales para el pacto matrimonial, le dice a quien será su esposa: yo tengo tanta misericordia por ti que me quiero casar contigo. Ella va a preferir que le diga: te amo tanto. Porque cuando decimos te amo, la otra persona se forma la impresión de que hay algo amable en ella. Y seguramente en el altar el hombre le dice: te amo por tu sonrisa, por tu personalidad, por tu tenacidad, por tu disciplina, por tu coraje, por... La lista es interminable. Si él le dice: yo me voy a casar contigo por misericordia, lo más probable es que recibe una bofetada y la señorita sale de la iglesia y lo deja
plantado. Ese asunto de que no nos gusta que nos hablen de misericordia, sino de amor, lo cual cuestiona muchísimo la forma en que nosotros presentamos el Evangelio. Porque casi todos los métodos de evangelización comienzan con esa frase: Dios te ama. Lo entendí así, por la misericordia y por la providencia de Dios esta semana. Estaba tomándome un café y esperando que mi esposa hiciera unas diligencias de medicamentos, tomándome un cafecito. Y en la mesa de lado estaba una pareja que, asumo, son creyentes en el Señor. Tomándose un café, habían comprado un pan. Y llegó uno de estos que acostumbramos llamar habitantes de la calle. Evidentemente llevaba días sin bañarse, con su costalito de cositas. Y este hombre, de un corazón bondadoso, seguramente le dijo: ¿quiere que le dé este pancito? Pancito largo. Ah, sí, pa, le dijo. Y algo le impulsó a este, que seguramente es un hermano en la fe. El hombre se paró, lo abrazó y le dijo: Dios te ama. Ahora, este hermano no esperaba la reacción del sujeto, habitante de calle. Se soltó inmediatamente y dijo: no me diga que Dios me ama. ¿Usted cree que si Dios me amara yo estaría así? El hermano no supo qué hacer y le dijo: le busco un cafecito. Dijo: tráigame pues el café. Cuando se fue a buscar el café, el hombre vociferaba: venga a decirme a mí que Dios me ama. Si Dios me amara yo no estaría así. Y eso como que le enardeció tanto al pobre sujeto que vociferó y vociferó, cogió el pan y se fue, ni siquiera esperó el café. El hermano, que yo estoy seguro lo hizo de su mejor corazón, era el día previo a la Navidad y seguramente pensó: tanto cariño que yo recibo de este pobre hombre, seguramente ni siquiera recibió un abrazo en toda esta Navidad. Salió con su café y la esposa le dijo: no, se fue. Bueno, esa escena me hizo a mí entender muy bien este asunto de por qué Pablo no empieza diciendo: le ruego por el amor de Dios, sino por las misericordias de Dios. Ese mendigo, como nosotros, entendemos que si Dios dice te amo, es como que reconoce que hay algo bueno en nosotros, ¿cierto? Como si te dijeran Dios te ama y te dices: qué bien que Dios se dio cuenta de quién soy yo, ¿no? Dios está enamorado de mí, vaya, pensé que no lo había notado. Pero cuando se le dice a la persona eso y esa persona siente que no se corresponde con lo que ha vivido, con su vida, a esta persona quizás es más importante que decirle Dios te ama, decirle Dios tiene misericordia de ti. Pero la palabra misericordia obliga a la persona a pensar: ¿y por qué yo necesito misericordia? La misericordia supone un amor que no se merece. Supone un estado de indefección, supone la impotencia y la incapacidad humana. Y quizás es eso lo que no queremos incorporar en nuestra evangelización. Por eso es que nos gustan esas frases románticas, que no hay ninguna evangelización en la Biblia que empiece así, cuando se dice Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Quién no acepta eso? Pero aquel a quien viene a decirle Dios tiene misericordia de ti, es alguien que tiene que pensar: ¿por qué? ¿Por qué? Si yo me creo bueno, si yo no he matado a nadie, si yo antes he hecho obras de caridad, ¿por qué yo necesito misericordia? Bueno, capítulo 1 a capítulo 11 del libro de Romanos describe por qué necesitamos misericordia a los seres humanos. Todos. No solo el mendigo que seguramente ha destruido su vida con las drogas y demás, o ha sufrido o ha sido maltratado en la calle. No solo esas personas que quizás tienen una condición particular
Todos necesitamos la pura misericordia de Dios, no hay otra. Ahora eso hace pensar por qué Pablo incorpora aquí la palabra ruego. Ruego. La palabra ruego que Pablo escoge finamente aquí es la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo. Paracaleo, paracleto, el que acompaña, el consejero, el consolador, el animador, el que se pone al lado. Él no está diciéndoles, les ruego por las misericordias de Dios porque ustedes necesitan misericordia. Él está caminando al lado de estos hermanos y les dice, ¿ven lo que les he dicho durante 11 capítulos? Eso lo resumo en misericordia de Dios y yo les ruego, por favor, que las misericordias de Dios no sean solo el fundamento de sus vidas, sino el impulsor y el motor de su existencia. Bueno, de eso se trata este capítulo, que las misericordias de Dios sean para ti lo que produce una adoración verdadera, un cambio genuino y una comunión militante. Esas son las 3 frases de nuestra exposición en este capítulo. Lo primero que producen las misericordias de Dios es una adoración verdadera. Y él va a describir esa adoración verdadera en el verso número 1. Es que cuando tú recibes misericordia, alguien te dona un riñón, alguien hace algo que nadie haría por ti, tú inmediatamente respondes, en primer lugar, de una manera integral. Él lo llama aquí el culto que presenta todo el cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra principal posesión, donde habitamos el tiempo y el espacio. Como decía C.S. Lewis, nosotros no somos un cuerpo que tiene alma, nosotros somos una alma que tiene un cuerpo. Y el cuerpo es nuestra principal posesión, y aquí está diciendo, entrégalo integralmente. Esa palabra integral, por ejemplo, la conocemos en una cocina integral. Una cocina integral es que tiene un conjunto de cosas conectados que funcionan como un todo. Que todo tu cuerpo refleje que has recibido misericordia. Una misericordia que te lleva a un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Noten que este culto está centrado en Dios y eso, por supuesto, corrige muchísimo nuestra mentalidad religiosa de este siglo XXI. Nosotros vivimos en una generación que mide la adoración por lo que se siente en la adoración. ¿Cómo estuvo la alabanza de hoy? No, me sentí tan bien. Ese no es el punto aquí. Para Pablo es que sea aceptable, que sea viva, aceptable, que honre a Dios. El centro de la... ¿Quién debe decir si esa adoración es verdadera o no? Es Dios, no nosotros. De hecho, hermanos y hermanas, a mí me parece que nosotros cuando más adoramos es cuando más nos cuesta. Es decir, usted llega un domingo sin ganas de cantar, una semana sin ganas de ofrendar, o en su vida cotidiana sin ganas de servir. Y usted dice, me cuesta tanto llevarle ese cafecito al compañero que no me puso en el reporte o que no cumplió tal cosa. Mira, yo sé que si le llevas el cafecito en cualquier otro momento es un acto de servicio. Es un cafecito para el compañero. Pero cuando haces algo, como dice David, no daré nada que no me cueste. Por eso aquí incorpora en la palabra adoración la palabra sacrificio. El que no sabe cantar, canta. El que no tiene ganas de venir a la iglesia, viene. El que no tiene ganas de perdonar, perdona. El que no le apetece servir al compañero mal genio de la oficina, le sirve, pero no lo hace para ganar méritos. Lo hace porque él recibió misericordia. Está dando de gracia porque él recibió de gracia. Y quien mide eso es vivo, santo, aceptable a Dios. Pero hay más, el texto también habla de un culto racional. Ahí la palabra racional en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento es lógicos.
Es una adoración lógica. Es lógico, es coherente. Es así que debe funcionar. Tienen misericordia de ti y tú das las gracias. Yo sé que a los chiquitines en la casa tenemos que enseñarle tanto que den las gracias. Yo con mis nietos vivo encima sobre eso. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Porque los niños son inmaduros. Yo sé que eso puede sonar a un pleonasmo, pero para su información, los niños son inmaduros e infantiles. Con los años tienen que aprender, pero lo que está diciendo es un culto racional, piénsalo. Si realmente recibiste misericordia, y vaya misericordia descrita en capítulo 1 a capítulo 11 de Romanos, vaya misericordia, no podrías hacer otra cosa que explotar en gratitud, en adoración, en preguntar, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Cómo le doy las gracias? Usted fue tan bueno conmigo. Es decir, no puedes callarlo. La adoración sí es una medición de la vida cristiana y de la comprensión del Evangelio. Si tú no adoras, mi amigo, no has entendido el Evangelio. No has llegado, no te ha amanecido. Corre, pídele al Señor que amanezca dentro de ti la gloriosa y preciosa gracia de Dios manifestada en el Señor Jesucristo y puedas venir en arrepentimiento y fe. Pero si no explota algo dentro de ti, es como cuando el equipo de fútbol hace el gol en el estadio y tú dices, ¿ves tú cómo bonito el gol? No, es decir, no eres hincha, no te gusta el tema, estás ahí de obligado, fuiste a acompañar al papá, no sé. Algo explota dentro de nosotros cuando nos damos cuenta de la misericordia que recibimos de Dios. Yo sé que hay un obstáculo mayor quizás para muchas personas en la contemplación de la misericordia. Y es la misericordia que han recibido otros. Nuestras almas son profundamente envidiosas. La palabra envidia y codicia en la Biblia son la misma palabra. Y tú dices, yo no puedo negar que Dios ha tenido misericordia de mí. Pero tal vez como Pedro cuando Jesús en final de Juan, me amas Pedro, me amas Pedro, me amas Pedro. Y mira que Él le ha dedicado un desayuno especial. Le ha encomendado sus corderitos. Le ha dicho que lo ama. Y Él ve que cuando le dice, vas a morir así, así, y ve a Juan. ¿Y Juan qué? ¿Y el otro por qué? ¿Por qué a ese le diste más plata? ¿Por qué le dicen más salud? ¿Por qué le diste más oportunidades? ¿Por qué le diste más dones o más oportunidades de servir? ¿Por qué la gente lo quiere más a él? Wow. Y son atentados contra nuestra alma, porque tantas cosas atentan contra nuestra alma de adoradores. Pero lo que Pablo quiere decir es, mira, te ruego, piensa en las misericordias que recibiste tú. Te salvó del infierno. Te ha cuidado, te ha tenido paciencia. Y se aguanta que tú vivas haciendo esas comparaciones. Y aún así te ama y derrama misericordias nuevas cada mañana sobre ti. Por eso Jesús le responde a Pedro en una forma que me parece que es bastante fuerte. Le dice, y si yo quiero que él viva hasta que yo regrese. Las versiones de la Biblia tratan de ponerlo elegante, porque los traductores bíblicos tratan de que la gente entienda el texto, no pelee con el texto. Pero el texto originalmente le está diciendo es, ¿y a ti qué te importa? Yo tengo un propósito con esa muchacha que la hice más bonita que tú. Yo tengo un propósito con ese hombre que lo hice más rico que tú. Él también tiene sus aflicciones, porque en el mundo todos tendrán aflicción, pero no te metas en eso. Piensa en las misericordias que tú recibiste. Porque las misericordias producen adoración. Las misericordias de Dios nos llevan a la adoración. Y si las misericordias de Dios no te han llevado a la adoración, mi amigo, preocúpese. Preocúpese. Si usted llega al Día de las Madres y vienen todas esas memorias de mamá, tantas trasnochadas,
tantos sufrimientos, tantos esfuerzos, tanto desgastarse de salud de esta madrecita para que pudiéramos estudiar, para que pudiéramos cuidar la salud, para que pudiéramos avanzar, para que pudiéramos estar protegidos en la casa, que pudiéramos tener salud y comidita y todo eso. Y usted llega el día de la madre, ahí, gracias mamá. Y digo, oye, tú no has entendido todo lo que esta mujer hizo por ti. Entonces con Dios yo digo, si tu vida no explota en adoración, aquí, porque aquí se mide mucho el corazón adorador, pero en la vida cotidiana, en el quehacer cotidiano, si tu vida no explota en adoración, mi amigo, mi amiga, preocúpese. No le ha amanecido. Cristianismo no es de meterse en un grupo y saber 3 cosas y pelear con otros. No, o sea, estas misericordias de Dios, Pablo está abrazando al caminante y le está rogando, mira, la medida es ¿qué ha hecho en ti la misericordia de Dios? En segundo lugar, verso 2, ahí es donde ustedes empiezan a asustar porque dicen, si apenas va en el verso 2, pero como hay aire acondicionado. Y esta es la última del año, entonces no va a ser tan largo, espero. Las misericordias de Dios, verso 2, producen un cambio genuino. Noten que el verso 2 habla de no adaptarse al mundo, sino ser transformado o transformarse mediante la renovación del entendimiento. Varias cosas que aclarar ahí. Uno es que esta sí es como un dardo directo al problema de la espiritualidad contemporánea. La espiritualidad contemporánea se ha vuelto entretenimiento. No nos digamos mentiras. La inmensa mayoría de gente que va a las iglesias evangélicas va pensando en sí mismo. No va pensando en Dios como centro de su vida, no va pensando en ser cambiado, sino ayudado. Pero en el mejor de los casos, las personas van a estas grandes iglesias donde es todo un show adelante y se producen emociones como si fuera un spa para aliviarlos del estrés y del negativismo de la vida. Aquí claramente se habla de cambio. Y de un cambio que tiene que ser verificado como cambio genuino. Por ejemplo, nos dice que ese cambio es una desadaptación. En este sentido, de nuevo, la Nueva Biblia de las Américas, que es la traducción bíblica que hemos adoptado para leer públicamente en la iglesia, en esta iglesia y en muchas de las iglesias del Redil, hace una corrección, porque la Reina Valera dice no conformarse. Aquí es una palabra mucho más directa a la intención del texto, no adaptarse. Nosotros tenemos la tendencia a adaptarnos al mundo. Quizás el mejor ejemplo de eso es la moda. La moda. Mire, usted me puede decir que usted odia la botacampana. Mi esposa me dijo que se llamaba botacampana, ¿cierto? Los viejitos que les tocaron los años 70, no sé aquí cuánto les tocaron los años 70, se acordaban de la bota campaña, ¿cierto? Uno caminaba como arrastrando un bote, no sé, una cosa así. Se gastaba más tela en el pantalón de la rodilla para abajo que el resto del pantalón. Es decir, uno andaba como barriendo toda la cuadra. Usted hoy en día puede decir, oye, usted ve las fotos de los años 70 y dice, Dios mío, esa gente no tenía gusto. ¡Qué pantalón más feo! Espere, porque está volviendo esa moda. De hecho, ya he visto por ahí algunas de las muchachos, señoritas, con algo más o menos parecido. ¿Por qué usted se pone a veces ropa tan incómoda? ¿Por qué? La única respuesta que yo tengo, mi amigo, usted quiere adaptarse al mundo. Es que si se está usando la botica estrechita del pantalón, yo cómo me voy a poner ese pantalón de una bota tan ancha. Pero si se está usando una bota muy ancha, yo ¿por qué me voy a poner ese pantalón tan estrecho? Es decir, el nombre del juego es adáptate al mundo o morirás. Entonces Pablo logra incisivamente notar eso y decir, el cambio al que lo mueve la misericordia de Dios habrá de ser un cambio genuino. ¿Cómo es ese cambio genuino? Miren bien que el texto lo dice, mediante
la renovación de la mente. Ahora, capte esto. El cambio no lo produce la renovación de la mente. Y ahí hay un error común en este texto. La gente piensa, yo voy a cambiar si conozco mucho Biblia. Así no es, mi amigo. Yo voy a cambiar si me sé toda la teología cristiana. Sepa toda la teología cristiana. Hay gente que conoce mucha teología y sus vidas son un desastre. No quiere decir que no estudies la Biblia y no procures conocer al Señor y empaparte más y más de la doctrina bíblica. Eso es bueno, pero eso no produce cambio. El cambio lo producen, ¡oh sorpresa!, las misericordias de Dios. Le ruego por las misericordias de Dios. Ahora, las misericordias de Dios tienen un instrumento, que es la renovación de la mente. ¿En qué cosas se debe renovar la mente? En las misericordias de Dios. Algunos leen ese texto y dicen, renovar la mente es cambiar la mente. No. Él lo ha dicho claro desde el principio. Le ruego por las misericordias de Dios. Capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos expone cuáles son las misericordias de Dios. Son esas las que pueden renovar nuestra mente. Y es esa misericordia de Dios la que explota en un cambio. Noten también que el cambio propuesto no está basado en la voluntad humana. Yo sé que hoy y mañana, y en fin, usted y yo vamos a hacer la lista de resoluciones. Primera cosa en la fila, este año bajaré 10 kilos. Y una hermanita ahora me dijo, pastor, usted dice eso, pero usted sí debe tener eso en la lista. Sí. Entonces vamos a hacer resoluciones. Y este año sí ahorro. Y este año sí voy al pueblo de mis padres que hace años no lo visito. Y este año sí consigo la moto o el carro. Y bueno, no está mal que usted y yo, digamos, seamos buenos mayordomos y ahorremos y proyectemos pagar la casa y está bien, eso es mayordomía cristiana y somos responsables de administrar todo aquello que el Señor nos permite habitar para su gloria y hacerlo bien. Pero el cambio que aquí, esa transformación que aquí se dice, es basado en la voluntad de Dios. Sí, no es que nosotros diseñamos el cambio, ¿cierto? Esa frase, yo sé que la usamos con buena intención, pero la mejor versión de ti mismo. A ver, analicemos esa frase. ¿Qué quiere decir la mejor versión de mí mismo? Pregunta, ¿quién dice cuál es la mejor versión de mí mismo? Yo sé. ¿De dónde sale eso? Lo que aquí está diciendo es que Dios tiene una voluntad que es buena, que es aceptable, que es perfecta. Y es sobre esa voluntad que Él dice, las misericordias de Dios te van a llevar a cambiar para que no te adaptes al mundo, sino que te adaptes a la voluntad de Dios. Porque cuando tú vives en la voluntad de Dios, es el punto más alto de felicidad, de gozo, de armonía, de paz que puedes conocer en esta tierra. No hay lugar mejor que la voluntad de Dios. Entonces hay un cambio genuino que la misericordia de Dios empuja. Porque Pablo en los primeros capítulos 1 al 11 de Romanos describe la salvación en Cristo Jesús. Pero en los capítulos 12 en adelante va a describir la santificación en Cristo Jesús. Y ambos actos son actos de la pura misericordia de Dios. La misericordia que me salvó es la misericordia que me va a llevar a cambiar. Es el poder de la espada de Cristo con el que Él gobierna, conquista, dirige, llena y usa la vida de sus hijos y de sus hijas. No se trata de transformación basada en la fuerza de voluntad. Hacemos listas para este año si quieren, porque somos mayordomos y si este año no ahorramos sabiamente, entonces vamos a decir, vamos a tomar estas decisiones, voy a cortar estas aplicaciones o estos servicios de internet o estas cosas, no voy a comprar sino una camisa este año y voy a hacer, está bien, esos propósitos está bien, pero los cambios genuinos y profundos de nuestro corazón los hace Dios con el poder de su misericordia, con el mismo poder
que resucitó nuestras almas para que un día entendiéramos el Evangelio, viniéramos a Cristo en arrepentimiento y fe. Con ese mismo poder, Él quiere que comprobemos eso. Otra palabra que es diferente en esta versión de la Biblia es que no usa la palabra comprobar, sino verificar. Y de nuevo, ustedes saben, las traducciones bíblicas cada vez tratan de ser más finas en cómo traducen las palabras del idioma original donde fue inspirada la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre comprobar y verificar? Que en comprobar usted tiene que estar como medio de acuerdo y medio contento. En verificar es lo que es. Y en todo el capítulo 12, noten, es la única promesa que hay. No lo notaron en la lectura. En todo el capítulo 12 de Romanos, solo hay una promesa. La promesa que tú puedes caminar y decir, estoy en la voluntad de Dios. Así haya sufrimientos, dificultades, escaseces, distancias, lo que sea, pero estoy caminando en la voluntad de Dios. Esto es el culmen, lo más grande que yo puedo conocer de felicidad, de paz, de gozo. En este mundo de aflicción, este es el mejor lugar. No habría mejor lugar que estar en este lugar porque estoy bajo la voluntad de Dios. Bueno, hasta ahí. Las misericordias de Dios producen una adoración verdadera y un cambio genuino. Pero nos dice también que las misericordias de Dios producen lo que yo llamo una comunión militante. Y es ahí donde ustedes se asustan porque dicen, va apenas en el verso 3, ¿cuándo vamos a llegar hasta el verso 21? No, mande por fiambre, mande por un domicilio. Aquí está, yo creo que la sorpresa mayor del texto. El examen de esta porción de la palabra deja clarito. Yo creo que ningún estudioso de la Biblia estaría en desacuerdo. Que deja clarito que los versos 13 al verso 21 se refieren a la iglesia. A la dotación de la iglesia, los dones, las funciones dentro de la iglesia. A la comunión entre los hermanos en la iglesia y a la misión de la iglesia. De hecho, el texto está diciendo somos un cuerpo. Y esto es absolutamente sorprendente porque Pablo lo que está diciendo es, ¿quieres ver lo que hace la misericordia en el corazón, la misericordia de Dios en el corazón de uno de sus hijos? Tienes que unirte a una iglesia. ¡Wow! Porque nosotros somos de una generación que ha distanciado la fe individual y la experiencia colectiva de caminar como un cuerpo local de creyentes. Hermanos, miren, yo sé que se ha comentado y no paramos de darle gracias al Señor por lo que ha hecho en esta preciosa iglesia. Y todo es para la gloria de Dios. Aquí no ha habido vedettes ni personajes. No, ha sido Dios y ha sido Dios moviendo gente preciosa, equipos de trabajo, siervos, siervas maravillosos. Muchos que nunca están aquí al frente, pero han sido fieles orando, sirviendo, evangelizando, ayudando con niños, con todo. Dios ha hecho cosas preciosas. Si hay un secreto, una clave, un paradigma, que se pudiera decir en los años futuros, ¿qué fue lo que pasó en esa iglesia? Va a ser la membresía de la iglesia. Ellos fueron aprendiendo poco a poco, cada día más, qué era ser un cuerpo. No todos, algunos todavía un poco rezagados por allá, criticando no sé qué, siempre habrá esos casos, pero había un grupo muy central que fueron entendiendo este asunto de que no se puede separar el crecimiento en Cristo del crecimiento con el pueblo de Cristo. Del funcionamiento dentro del reino de Dios, con el funcionamiento de una iglesia local, donde a mí me conocen, donde yo puedo servir, donde me pueden exhortar y regañar, donde también me pueden ayudar y levantar en momentos de necesidad. Eso sería lo que si algún día se escribe, ¿qué pasó en los últimos 10, 12 años en esta iglesia? Fue eso. Lo hizo el Señor por el poder
de su palabra. Y noten que entonces aquí del verso 3 en adelante empieza a hablar de esa dotación. No se nota tan claro, verso 3 en la primera frase, porque en virtud de la gracia, ahí la palabra es don, el jariz del Espíritu de Dios, la gracia que me ha sido dada. Y mire esta gracia tan particular. Más adelante va a hablar de otras gracias, como estos dones para funcionar dentro del cuerpo. Pero aquí va a hablar de una gracia en particular, y yo creo que los jóvenes deben prestar mucha atención a esto, es la gracia de pensar sobre uno mismo. ¿Cómo me miro a mí mismo? Pablo considera, y por eso él ha vivido esa experiencia, de verse a la luz de la misericordia de Dios. Cuando Pablo se ve a la luz de las misericordias de Dios, vence dos enemigos del alma que son muy poderosos. Enemigo número uno, la arrogancia. La arrogancia. El gusano que nunca muere, con el que vamos a batallar hasta el último momento de nuestras vidas. Miren tan extraña que es la arrogancia, que uno se siente arrogante porque tiene y porque no tiene. El que es educado, porque es educado, se siente arrogante. El que no es educado, como yo no pude educarme, también se siente orgulloso. El ego inflado. Pero también somos torturados desde la otra esquina por la baja autoestima. Pobrecito de mí, gusano de Jacob. Yo no soy más que una polilla en el mundo. Nadie me quiere. Todos son felices menos yo. Y ustedes se dan cuenta cómo las redes sociales disparan en ambas direcciones. Disparan en ambas direcciones. Tú tienes tus sueños, tú puedes conjugar, conquistar, qué sé yo. Y por otro lado, si no tienes este carro, si no tienes este reloj, si no tienes este iPhone, si no tienes esto, usted no es nadie. Si no tiene esta cosa. Entonces, claro, como yo no tengo el iPhone 25, pobrecito de mí. De Pablo aquí dice, mira, por la gracia de Dios pueden pensar con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es decir, cada uno tiene la oportunidad de crecer en esta percepción de la misericordia de Dios de una manera única, porque la forma en la que Dios ha tenido misericordia de ti no lo ha tenido con nadie. Y creo que cuando lleguemos a la eternidad, no veremos a nadie sobre el cual Dios haya tenido tanta misericordia como cada uno de nosotros. Porque esta es la única alma que yo conozco. Alma ambiciosa, arrogante, que le saqué canas a Dios todo lo que pueda y se las sigo sacando. Y yo digo, cuando ya llegue la eternidad, yo no voy a ver a nadie que haya recibido más misericordia que yo. De acuerdo a eso que Dios ha hecho en cada uno, piensa de ti. La Reina Valera dice, con cordura. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y lo interesante es que él lo conecta con el asunto del cuerpo. ¿Cómo te ves a ti mismo con relación a la iglesia? Es decir, que la iglesia es la que te ayuda. Por eso Pablo dice, por la gracia que yo recibí de verme a mí mismo, la luz de las misericordias de Dios, yo puedo interactuar con mis hermanos y ver en mis hermanos otras formas de misericordia que Dios tiene conmigo y verme dentro de un cuerpo. Yo puedo apreciar esa dotación primaria que es la autoimagen del creyente restaurada, para que no sea manipulado por religiones que abusan de estas personas de baja estima, o no sean abusadores, como en muchas religiones, de individuos que se sienten por encima de todos los demás. Ahora, la dotación de Dios, aquí sin duda van a ver del verso 6 en adelante, empieza Pablo con esta avalancha de cosas sobre la iglesia, ¿no? Que en la iglesia hay diferentes dones. Lo interesante es que la forma en que escribe versos 6, 7 y 8 no describe funciones, sino personas que están haciendo algo. Los dones de Dios son personas. Que cada persona que Él trae a su familia, Él la trae para bendecir la familia. Y yo sé que a veces en medio de las tribulaciones y los choques relacionales que vivimos, porque
Cada iglesia tiene que enfrentar sus propios desafíos con la pecaminosidad de todos nosotros y la lucha en el proceso de santificación progresiva, pero a veces uno dice, bueno, ¿cuál es la bendición escondida que hay en la presencia de tal hermano en la iglesia? Entonces, claro, algunos un poco chistosamente no van a decir, ay, eso hay que pensar mucho, eso hay que pensar mucho para encontrar cuál es el don que Dios nos ha dado a través de este hermano. Porque este hermano no así no pone el problema. Pero creo que la promesa aquí es que cada creyente es un don para el pueblo de Dios. Y eso te ayuda mucho a verte a ti mismo. Porque en este afán envidioso y codicioso de nuestra alma pensamos, no, pues como yo no canto, entonces yo no sirvo para nada. Como yo no tengo mucho que ofrendar o dar para la obra porque vivo con recursos muy limitados, entonces yo no sirvo para la obra. Como yo no sé enseñar y tengo las habilidades para enseñar, entonces no, tienes que descubrir, porque el texto claramente está diciendo UCC, UCC. Así que tú vas a encontrar tu lugar en el cuerpo y vas a poder disfrutar del gozo de la misericordia de Dios que no solo te rescató, sino que te incorpora en un cuerpo para servir. Entonces está esta dotación, no la dotación. Lo segundo que se nota allí, verso 9 al 13, es la comunión. Evidentemente está hablando de la comunión de la iglesia. Y yo insisto mucho en esto desde el punto de vista de estudio bíblico, en no confundir textos bíblicos donde se habla la iglesia con textos bíblicos donde se habla al mundo. Verso 9 en adelante es para la iglesia. Sí, se refiere a la iglesia. De hecho, más adelante va a decir que se prefieran unos a otros. Es claro que se está describiendo la iglesia. No quiere decir que la iglesia es una secta monástica encerrada en sí mismo. No, no, no. Hay textos donde bueno, aquí, vamos. Vamos por aquí, parece que se le acabó la pila. Hay textos bíblicos que le dicen a la iglesia algo con respecto al mundo. Por ejemplo, se le dice a la iglesia que amen al prójimo, ¿cierto? Entonces la iglesia debe ir al mundo y amar al prójimo. Pero estos versos son sobre la comunión en la iglesia. Amor sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Yo no espero que una señorita salga de la iglesia ahora y llegue al metro a un poco de desconocidos, empiece a abrazarlos y a darles besos, porque no, es que allá dice Romanos 10:12 que sean afectuosos unos con otros. Y usted, por favor, denme un pico también. No, eso es para la iglesia. Está describiendo una comunión. Y vaya, qué comunión, honra, dándose preferencia, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Me gocé tanto esta semana que hicimos la cena para los que no tenían familia. Mi esposa y yo hemos hecho eso por años. Y los que no tenían una familia con que compartir, yo sé que algunos quizás no alcanzaron, había un poco de límite en el número, en fin. Pero yo le decía, claro, tan bonito cuando terminamos, porque cuando terminamos todos como hormiguitas limpiando, moviendo y todo. Y a las 12 de la noche la sede quedó impecable. Porque sentimos que esta es nuestra casa. Porque no perezosos, fervientes en espíritu, sufriendo, pero también gozosos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. El problema es que a veces pretendemos vivir nuestra vida cristiana relacionándonos con la iglesia como nos relacionamos con cualquier otra organización. Yo soy miembro, no sé, de una cooperativa. Allá saludo así, aquí saludo así. No, la cooperativa es otra cosa. A mí me encanta el cooperativismo y recomiendo que todo el mundo sea miembro de una cooperativa. Pero eso no es el cuerpo de Cristo, eso es una organización donde se ayuda especialmente a las personas de escasos recursos. Maravillosa forma de servir en el mundo, pero eso no es la iglesia. Pero es que a veces quieres relacionarte con la iglesia de la manera más superficial. Y lo que Pablo está diciendo aquí, no has entendido misericordias de Dios hasta que no ves la iglesia como tu familia. Hermanos, perdónenme un testimonio muy personal. Yo crecí en una familia muy numerosa. Yo soy
de origen antioqueño por el lado de mi papá y mi mamá. Yo tenía muchos primos y tíos por el lado de mi mamá, muchos tíos y primos por el lado de mi mamá, de mi papá. Algunos, por la misericordia del Señor, también han llegado al Evangelio. Porque cuando el Evangelio llegó a mi familia, ninguno de los familiares de mis padres era cristiano. Y sí, quizás sin quererlo, yo no, era una cosa más cultural, más del momento, fuimos muy rechazados. Y yo crecí en esa sensación de mi familia son los hermanos de la iglesia. No quiero decir que no amemos y no tengamos oportunidades de visitar al tío, de ayudar al primo, de la tía, etcétera. Pero, hermanos, las misericordias de Dios deben explotar de un amor hacia el pueblo de Dios. Y por eso yo te digo, si tú no amas la iglesia, San Juan dice, si tú no amas a tu hermano que ves, ¿me vas a venir a mí a decir que amas al Dios que tú no ves? Y ahí otra vez San Juan está hablando eso a los hermanos de la iglesia, no a la humanidad, no al prójimo que hay que servir y ayudar, sino a esa iglesia local en la que Dios me pone a caminar con seres humanos con los que practico, como aprendemos en el curso de membresía, los unos a los otros. Esta es comunión bella y profunda, desatada por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios se dirigen a la adoración, se dirigen al cambio personal, pero las misericordias de Dios también nos empujan a amar, aceptar y vivir en medio de una iglesia imperfecta, porque tiene personas como tú y yo, pero el pueblo de Dios, la niña de los ojos de Dios, la esposa de Cristo. Y como tú tratas a la esposa de Cristo, tratas a Cristo. El Nuevo Testamento no permite separar esas dos cosas. No, yo tengo una relación muy profunda con Dios, pero no voy a ninguna iglesia. Así no es. Algo no funciona bien ahí. No estoy diciendo que no lees la Biblia en la casa, que no oras, que Dios no te escucha, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo algo mal está ahí, porque el Nuevo Testamento no separa el cuerpo de la cabeza. Si estás unido a la cabeza, que es Cristo, estás unido a su cuerpo, que es un grupo de creyentes que te conocen, con quienes caminas. Y tal vez estás buscando el ahogado río arriba, como decimos los paisas. Cuando estás pensando, ay, ¿por qué mi vida? ¿Por qué no logro arreglar esto? ¿Y por qué sigo como para atrás y para atrás? ¿Ah? Iglesia, como decimos nosotros muy francamente, nosotros no nos afiliamos a una iglesia, nosotros no asistimos a una iglesia, nosotros nos sometemos a una iglesia. Esa es mi familia, la que Dios me dio. Difícil como soy difícil yo. Pero ese es el cuerpo de creyentes donde Dios me dice, déjese conocer y conozca, visite y que lo visiten, participe en un rebaño, sirva y déjese servir, conéctese. Y si hay algo que deberías poner en tu lista para el año entrante, es que por favor, se acabe eso, de que la única relación que tú tienes con la iglesia es venir un domingo. Bienvenidos los domingos, yo estoy feliz que vengan los domingos y escuchen palabra de Dios. Pero eso de que siempre estás hablando con los mismos, nunca expandes a conocer otros, no has visitado la casa de un hermano, no participas en un rebaño ni en un ministerio. Por favor, aquí claramente está diciendo, el ruego, Pablo se pone al lado del caminante. Te ruego que entiendas lo que hacen las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios llevan a una adoración verdadera, a un cambio genuino y a una comunión militante. Y esto de militante, para terminar, verso 14 en adelante. Tal vez notaron que verso 14 en adelante tiene que ver con la misión de la iglesia. No dice todo sobre la misión de la iglesia. Hay otros textos en el Nuevo Testamento, obviamente, que aclaran otros aspectos de la misión, del quehacer, del propósito del cuerpo de creyentes en el mundo. Pero evidentemente está poniendo a estos creyentes a que no solo funcionen como un cuerpo, sino que sean un cuerpo que vive en el mundo. Entonces, por eso cuando los persiguen, Él les está diciendo, ¿quién los persigue? Y vivían persecución. Cuando los persigan, bendigan. Cuando los maldigan, bendigan. Cuando algún hermano se goce con él, pero también llore con los hermanos que lloran. Busquen el mismo sentir, no sean altivos en estas opiniones políticas y todo lo demás. Sean sabios en su propia opinión.
Y particularmente es esta como lo que yo llamaría la condición beligerante de la iglesia, que es que la iglesia es una contracultura. Y esa es la forma en la que Pablo, por la inspiración del Espíritu, termina este maravilloso capítulo, que es esa actitud beligerante de lo que John Stott llamaba la contracultura cristiana. Militante porque es como si fuera un ejército que va a luchar, pero no lucha con las armas del mundo. No toman venganza, no pagan mal por mal, sino que por el contrario dejan las cosas en las manos del Señor. Y verso 20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Y viene esta frase, que esta frase muestra el genio literario de Pablo, pero más que eso, la inspiración poderosa y eficaz del Espíritu Santo. Pablo está citando un proverbio, esto de acumular carbones de fuego sobre la cabeza. Ascuas, dice la Reina Valera, que cuando tu enemigo tiene hambre, en lugar de aniquilarlo acorralado, le ofreces la paz, le das pan y le das de beber. Una cosa totalmente contracultural, porque no es lo que hace el mundo, ni todas las guerras que ocurren en el mundo, más que todo por el territorio, se dan porque se quiere que el enemigo huya, no que quiere que se quede comiendo y bebiendo con ellos. Y esta idea de poner carbones sobre la cabeza, yo les conté al principio del mendigo, el habitante de calle, que presencié esta semana. Es una historia real. No sé quién era la pareja de hermanos. Toda mi admiración y respeto por ese acto de cariño y esa fortaleza aún para sobrellevar el rechazo. Ese hombre se fue para su casa o donde durmiera con ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Que Dios me ama? ¿Y yo vivo así? Si Dios es poderoso, ¿por qué no me tiene viviendo en un palacio, aliviado, con una familia? Pero seguiría caminando por las calles de Medellín. Y quizás en algún momento la imagen de, pero este señor solo quería tener una bondad conmigo. Dame algo para comer. Darme un abrazo en una Navidad donde no tengo a quien abrazar. Pero me dijo que Dios me ama y yo no puedo aceptar que exista un Dios de amor. Pero en su mente, ascuas de fuego, carbones encendidos. Tal vez hablaba consigo mismo esta semana y oremos que eso pase. Oye, pero el hombre solo quería darte un pan y un abrazo. ¿Cuál es el problema del pobre hombre? ¿Por qué le gritaste? Pero es que yo no puedo aceptar que Dios me ame y yo vivo en la calle. Estás sufriendo, sí, pero el hombre quería ayudarte. Podías haberle preguntado qué piensa Dios sobre tu situación. Y quizás el poder de la palabra de Dios y de gestos de amor en obediencia a la palabra de Dios hagan que este hombre en un momento pregunte, y a propósito, yo amo a Dios. Dios diría que con la vida que yo he vivido, lo amo a Él. Y esperemos que como todos nosotros, Él responda, no. Porque es que quien está en el centro del universo no soy yo demandando que Dios me ame. Quien está en el centro del universo es Dios, creador de todas las cosas, demandando su gloria y su amor de cada una de sus criaturas. Y que ese hombre llegue a decir, Dios mío, ¿yo qué hice? Yo rechacé una expresión de amor, así como mi vida ha sido una vida de desamor hacia Dios. Yo estoy aquí por mis drogas, por mis malas decisiones o por los errores de otras personas que no tienen nada que ver con Dios, y estoy acusando a Dios de cosas que Dios me ha hecho, y Dios me está extendiendo su mano de amor a través de alguien que me da un pan y yo lo estoy rechazando. Y esos carbones encendidos
Esos carbones encendidos tienen dos dimensiones que yo no quiero que ustedes olviden. La primera, el texto empieza hablando de la mente, de lo racional, de pensar sobre nosotros mismos. Es que esos carbones encendidos, el primero que los pone sobre la cabeza es Dios, sobre nuestra cabeza. Dios quiere que las misericordias de Dios estén sobre tu mente, que no dejes de pensar en cuánta misericordia tú has recibido de parte de Dios, que tú has sido un vaso donde se ha derramado misericordia tras misericordia tras misericordia, de manera que las misericordias de Dios, que son Romanos 1 al 11, capítulo 1 al 11, exploten dentro de tu pecho y te vuelvan un adorador, te cambien de dirección y hagan cambios verdaderos, te lleven a amar al pueblo y a la misión del pueblo de Dios. Es decir, es que lo que Pablo está haciendo en este capítulo es asegurando que en nuestras propias cabezas estén esos carbones encendidos. Digamos, Dios mío, yo no puedo pensar mi vida como, mi objetivo es adaptarme al mundo. Yo no puedo pensar mi vida como mi objetivo es que Dios me ame. No, Dios ha derramado misericordia sobre mí. Y ahora yo puedo llevar esa misericordia a otras personas. Y él termina el capítulo en la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es, amigos y amigas, llevar carbones encendidos y ponernos en las mentes de otros. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, el capítulo ha dado muchas ideas para hacer eso. Quizás en términos generales es todo este asunto de la contracultura. ¿Podrías hacer algo para alguien que no lo espera? El vecino que nunca te saluda y tú le llevas una cosita de regalito antes de finalizar el año. O sencillamente vas y le dices, yo quiero desearle que tenga un muy buen año. Y esa persona dice, ¿por qué hizo eso? Puede ser que te rechace, como pasó en la historia de esta semana. Pero somos aquellos que llevamos carbones encendidos a ponerlos somos aquellos que dejamos al mundo pensando. Porque nuestro maestro estaba en una cruz. Lo habían avergonzado injustamente, cruelmente lo habían torturado. Estaba viviendo el asesinato más duro y cruel que la historia humana ha conocido. No era solo un ser humano, era también Dios hecho hombre. Y desde la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí hay una película sobre eso, un tribuno, escuchando esas palabras. Y eso le quedó en la cabeza. ¿Cómo es posible que con todo lo que yo he hecho, con todo lo que el mundo ha hecho, todavía Él sigue enviando misericordias nuevas cada mañana? Y esta misericordia de que Él venga al mundo para satisfacer su justicia y su santidad, poniéndose a vivir la vida que nosotros jamás podríamos vivir, para morir la muerte que nosotros merecíamos. Y aún así desde la cruz dice al Padre, perdónalo. El evangelio es poner carbones encendidos sobre la cabeza de otros, hacer que el mundo piense. Así como nosotros, todos los días de nuestra vida, en un sentido vivimos Romanos 12, viendo cómo las misericordias de Dios nos ruegan que permitamos que explote la adoración, que vengan cambios verdaderos y que un amor entrañable venga sobre nosotros a favor del pueblo de Dios.